Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sella en Contexto. Y bueno, les planteé aquí a los colegas esas dos preguntas. Si quieren, vamos primero por la del Vaticano y Canadá. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Qué sucedió? No sé, Gustavo, si quieres. Detalles específicos, la verdad, no conozco. Sé que tuvieron reuniones secretas y bueno, el papel de Canadá, digo, Vaticano ya lo mencionaste, ha jugado un papel a través de los años de insistir en respeto a los derechos humanos, lo han invitado, los propios Castro se habían obligado a invitar al los diferentes papas y ha tenido una influencia por la población católica que tiene. Y un papel que ha tenido también, como tú dijiste, en otras transiciones. Pero en el caso de Canadá es interesante porque Canadá, siempre en México hablamos y lo vinculo a México, de que México fue el que mantuvo una política independiente, no permitió que se excluyera a Cuba de la ¿cómo se llama? De la OEA, y que fuimos el puente de negociación, etcétera. Pero la verdad es que Canadá también. Canadá desde los 70s, con todo y que tiene una alianza muy estrecha de seguridad militar y todo con Estados Unidos, siempre han sido muy pragmáticos. Y en política comercial, en política económica, no les gusta que les dicten la línea. Y ellos decían, no puedo cerrarme a Cuba. Ya habían abandonado, nunca vieron América Latina como una región en que deberían de participar, aunque eso cambió posteriormente. Pero a Cuba siempre sí lo vieron como algo importante. Era simbólicamente importante mantener una apertura y de hecho tenían mucha inversión, tienen comercio y no se han cerrado. De hecho, la ley, cuando se creó la ley Helms-Burton, uno de los países más afectados con la ley Helms-Burton fue Canadá, porque les quitaron visas. Entonces Canadá protestó y dijo, oigan, espérenme, yo tengo que tener una política independiente. Entonces Canadá siempre ha tenido una posición pragmática y yo creo que aprovechó Estados Unidos para decir, pues vamos a jugando y ellos también participaron un poco en la negociación. Entonces no hay que olvidar Canadá, un país pragmático, importante para jugar papel. Y México. El caso de México es también muy interesante. Yo creo que ha habido, dos épocas doradas de la relación Cuba-México después de la revolución. La de López Mateos es una, que le apoyó, todo se muy bien, que México se quedó solo en la OEA, votando en contra de la expulsión de Cuba del sistema interamericano, aunque López Mateos, el gobierno, reconoció de que el marxismo-leninismo era incompatible con la democracia. Después de una salida de capital. Hizo un buen equilibrio. Porque ese apoyo ya está muy estudiado, sobre todo por Olga Pellicer, donde que el apoyo de López Mateos es muy importante para firmar, digamos, una posición interna frente a grupos radicales del país también, y sobre todo para hacer un pacto implícito que sí existió, de que Fidel no me exporta esta revolución a México, porque cuando estuviste en México estuviste en Yucatán, de hecho desde Yucatán saliste para tomar el cuartel Moncada, entonces respeta a México y lo respetó, siempre lo respetó. Las revoluciones fueron al sur, nunca subieron después del Fichate. La otra época dorada, yo creo, fue con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, en plenas reformas que hubo, y la crisis de la equidad de 88. Mantuvo una relación muy especial con Cuba, tanto que Fidel Castro venía sus informes. Sí. Y además, todos sabemos que hubo una época en donde hubo inversionistas mexicanos en Cuba. Ahí yo creo que el pragmatismo de Salinas vio a Cuba como que México podría jugar el papel de la transición. Yo aunque no lo veo en sus memorias, o que no he llegado quizás a esa parte, pero quería jugar de cómo México podía tener un papel muy importante, ya que la relación con Estados Unidos estaba truncada, para una transición también de Cuba, un poco como él estaba haciendo su transición, digamos, económica en la región. Perestroika primero, ¿no? Ándale, una especie ahí, pero hasta ahí quedó y luego vino la catástrofe. Y la estrategia mexicana Cedillo empezó el cambio. A ver, pero antes con Fox llegó la catástrofe. La estrategia mexicana por parte de Salinas de Gortari fue acercar a Cuba a través de eso, la vinculación, el comercio, la inversión, que es justamente lo que ahora de manera tardía está comenzando a hacer Estados Unidos. Es decir, las sanciones económicas no han funcionado y México en ese sentido intentó ser un país puente. Llegaron los 12 años de gobiernos presididos por el Partido de Acción Nacional y es claro que el desencuentro entre México y Cuba afectó la relación y, por supuesto, la capacidad mexicana de influir en asuntos cubanos en términos de contribuir a que La Habana volviera al sistema latinoamericano, porque Cuba pues no tuvo que se retiró confianza en ese tiempo, ¿no?
México, ¿no? Entonces, Nada más que sea señalar que fue, digo, dice que desde Cedillo. justicia a quien debe, ¿no? Bueno, aquí fue está el Cedillo tema. y fue nuestra canciller Rosario Green quien inició el ataque de que no se tienen que respetar los derechos humanos. Pero, y luego lo siguió Fox. No. Sí. Rosario Green lo que hizo, Sí. Rosario Green lo que hizo Fue visitar es a los opositores. Exacto. Señalando. Pero para mí eso está bien, porque lo que quería mostrar es que se puede lograr una transición. las dos cosas. Exactamente, y en donde hay que reconocer que México ha tenido, es también reconocer a la oposición, en el caso de Salvador también lo hizo, claro, estaban en armas, pero era una manera como para empujar una apertura democrática en la isla. Yo en lo personal, ese movimiento lo vi bien. Tampoco, y va a ser controvertido, yo sé, tampoco vi mal el hecho de que Jorge Castañeda, fue Jorge Castañeda, cuando era secretario de Relaciones Exteriores, dio el giro que dio, que todos sabemos muy bien, de dar un voto negativo en la Comisión de Derechos Humanos. A favor de los derechos humanos de Cuba, fue la frase. En Comisión de los Derechos Humanos, pero lo argumentó creo que bien. Somos un nuevo gobierno. Y no podemos actuar un como gobierno antes. de transición donde triunfa la democracia en México, ¿no? Y en donde creemos en los valores democráticos y en donde tenemos la autoridad para exigir esos derechos afuera, como también el mundo tiene el derecho de elección de decirlos a nosotros los mexicanos. O sea, entonces lo liga a toda una narrativa y una serie de cambios en la política. Exacto. Entonces, y ahí el primer cambio brutal que da es que por primera vez vota México. Que no se respetaban los derechos humanos. Y ahí viene el comisario Cris. Yo creo que hasta ahí va bien, porque también México tiene el derecho de mandar, hay un cambio, hay un giro, y desde la época incluso de Cedillo, pues ya hemos dado indicadores que queremos, queremos coadyuvar ese cambio. Pero yo creo que fue mal llevado por el protagonismo personalizado de nuestro ex canciller. Por supuesto. Y por que nuestro presidente Fox, la verdad, de esos asuntos no sabía ni entendía gran cosa. Así es. Y esa situación, en la coyuntura actual del acercamiento Estados Unidos-Cuba, pues México está pagando los platos rotos de ese desencuentro de 12 años, sobre todo con Fox mucho más evidente en términos de que lo que se había trabajado durante años en términos de acercamiento entre México y Cuba se vino abajo con esa actitud que fue una actitud, coincido, coherente en términos de interés nacional. Fue coherente, sí. Instrumentado a través de un enfoque gubernamental, elegido democráticamente, ¿no? con el entonces presidente Fox, y por tanto la política exterior frente a Cuba y otros asuntos tenía que ser distinto. Digo, ahí no tengo ningún problema, pero coincido en que la forma de promover derechos humanos a partir de la política exterior de México por el simple bono democrático, que me parece que no era suficiente, no era el momento ni la forma de promover de un día a otro. México promovió derechos humanos a escala internacional, estableció cláusulas democráticas, por ejemplo, sus acuerdos de cooperación con terceros estados, obviamente centroamericanos de cierto nivel socioeconómico, a través del Plan Puebla-Panamá, etcétera, y quiso hacer algo parecido con Cuba. Pues Cuba, con una experiencia histórica en términos de ejercer una política exterior defensiva y reactiva frente a este tipo de intromisiones, pues México poco pudo hacer. Y el efecto fue que en este encuentro, en el actual de Estados Unidos con Cuba, a México se le sacó de la jugada, pero es un efecto de una acción que duró básicamente 12 años y ahí están los platos rotos con las consecuencias que eso conlleva. Que eso es lo que me gustaría que fuera lo que sigue, o sea, ¿cuáles son las consecuencias en términos de México de la ausencia de haber estado o estar en esta transición cubana? No sé cuál sería. Yo creo que el presidente actual pues lo quiere resarcir, exactamente. También va a tener un enfoque muy pragmático. O sea, ve a Cuba como un espacio de inversión, de comercio, y muy probablemente, y aquí está un quid que podía jugar con Estados Unidos, de incorporación a la zona Telecán. Y esto para mí va a ser un punto muy nodal. Cuba no es tan importante en materia económica, digamos, con todo respeto a los cubanos, ¿no? Es chiquito, porque es chico, sí, y porque todavía es primario exportador, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero los cubanos tienen mucho que ganar con una alianza con América del Norte. Entonces ahí creo que la jugada
la puede plantear México también como un país que podría integrar. México ha firmado acuerdos de libre comercio con medio mundo, podría empezarlo con un acuerdo de libre comercio en el modelo NAFTA, el modelo Telecán, no en el modelo Mercosur, no en el modelo UNASUR. Eso es muy importante. Y para que después Estados Unidos también lo pueda incorporar dentro del modelo Telecán. Y ahí sí creo que habría una ganancia, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista estratégico, de buena cooperación. Y ahí sí crearías un bloque de América del Norte ampliado, donde obviamente incluyes a toda Centroamérica y probablemente a Colombia, ¿no? También a Perú, porque tiene acuerdos de libre comercio también similares. Alianza del Pacífico. Y Alianza del Pacífico, en donde el proyecto Mercosur, y no que yo tenga algo en contra del proyecto Mercosur, pero donde el proyecto Mercosur tiene que avisparse y decir que es un proyecto todavía muy de izquierda, centro izquierda, si lo quieres ver así, tiene que redefinirse y ver justamente cómo redefinir sus reglas para poder insertarse de una manera más fácil en América del Norte. Nos tenemos que ir a corte, regresamos en un momento. De acuerdo. Estamos con ustedes en CI en Contexto, volvemos. Sí, no, ahí vamos a ver que se puede jugar bien.